Maestría en competencias para la docencia en educación media superior. Materia: Educación inclusiva. Actividad 2. Ciudadanía y grupos vulnerables. Presenta Emilio Alejandro Muñoz Cano. Para dar inicio, hablaremos sobre la ciudadanía. Liberal democrática es aquella que se encarga sobre los derechos civiles, que protege la autonomía individual del Estado e instituciones, y también se hace cargo de los derechos políticos, que es el derecho a votar y participar en el sistema político. Después tenemos a la socialdemocrática, que son aquellos derechos sociales, económicos y culturales. Por tercera ocasión tenemos a la republicana, que es el sentido de pertenencia a una comunidad o país, participan en asuntos públicos. Y por último, la posmodernista, que es aquella que es el descentramiento de diversidad de campos, de acción y ámbitos de negociación, territorios e interlocutores. ¿Por qué es importante reconocer la diversidad en la población estudiantil? En este trabajo vamos a hablar sobre las 4 personas en situación de vulnerabilidad. La primera es el género. Tenemos que tener en cuenta que la orientación sexual es aquella atracción física, emocional, erótica y afectiva que sentimos hacia otra persona. Tenemos la expresión de género, como mostramos nuestro género al mundo a través de nuestro nombre, vestimenta y comportamiento. La identidad de género, que es la vivencia del género tal como cada persona lo siente. El género, tal cual, que es una construcción social y cultural comúnmente asociada al sexo biológico. Y por último, el sexo biológico, aspectos físicos objetivamente mensurables como somas, pene o vagina. El grupo número 2 de personas vulnerables son las clases sociales. Una clase social es aquella que se usa como equivalente de grupos sociales para denominar estratos sociales. Tenemos los capitalistas, que son los propietarios y socios gerentes de empresas grandes, pues son los más ricos. Las ejecutivas son gerentes y administrativos. Trabajadores de élite. Pequeña burguesa, son profesionales técnicos independientes. Y por último, la forma manual, que es el proletario asalariado, y el proletario informal, que son aquellos obreros asalariados, vendedores ambulantes y familiares no remunerados. De aquí tenemos que tener en cuenta que la mayoría de nuestros alumnos vienen de las diferentes clases sociales y en la cual pueden tener algún tipo de situación vulnerable con compañeros de ellos mismos que tienen padres o familias con un poder adquisitivo mayor que el de ellos. Pasando al siguiente grupo de personas en situación de vulnerabilidad, nos encontramos con el grupo cultural. Es aquella parte en la cual la interculturalidad entra en 3 opciones, como la relacional, que es aquel contacto e intercambio entre culturas, y relación entre las personas, prácticas y valores y tradiciones. La funcional, que es aquella que reconoce a la diversidad y diferentes culturas, y también controla los conflictos étnicos e históricamente excluidos. Y por último, la crítica, que es aquella que se enfoca en el problema colonial, estructural, racial, no en la diversidad. Entiende la interculturalidad como un proceso que se construye desde la gente, de abajo hacia arriba. Por último, analizaremos un poco sobre las personas con discapacidad, que es el último grupo de personas en situación de vulnerabilidad. Según Guevara 2011, existen otras personas, niños y adultos, quienes experimentan el mundo de muy distintas formas. Su mundo no está definido por el lenguaje formal como nosotros lo conocemos, sino a través de objetos, personas, sensaciones, señales físicas o tacto, de comportamientos, estructuras y rutinas. Nos encontramos con 5 diferentes discapacidades, o las más comunes, como la física, que es aquella consecuencia de una afección en cualquier órgano o sistema corporal. La múltiple, que es la presencia de 2 o más discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales o mentales. La sensorial, que es aquella que se encarga de la discapacidad auditiva y discapacidad visual. La mental es aquella persona con disfunción mental y deficiencia en el sistema neuronal. Y por último, la intelectual, que son aquellas personas que tienen limitaciones en su funcionamiento intelectual, como razonamiento, planeación, solución de problemas, etc. Como ya conocemos los 4 grupos de personas en vulnerabilidad, nosotros como docentes debemos de promover de manera efectiva el respeto y no solo la tolerancia.
tenemos que evitar descalificaciones directas o implícitas a la cultura o condición de cada individuo. También tenemos que incorporar la cultura y necesidades a las diversas prácticas en el contexto educativo. Revalorizar, recoger y estimular las cualidades femeninas. Y por último, pero no menos importante, incorporar el currículum aspectos de cada cultura o colecto minoritario.